Qué gusto, qué satisfacción, señoras y señores, tenerles esta mañana con nosotros desde la capital de la República. Un fortísimo abrazo y felicidades y saludos también por las festividades de la provincia de Loja. Esta mañana vamos a hablar de la crisis de inmigración que se está viviendo en Centroamérica a propósito de que 1.100 migrantes cubanos salieron desde la isla, llegaron a Panamá e intentaron llegar a Estados Unidos rumbo a Nicaragua. Pero desde ese país fueron expulsados hasta Costa Rica. En este momento se habla de una crisis humanitaria que se está viviendo en esta región. Para hablarles de este tema esta mañana está con nosotros el ex canciller de la República, Patricio Zuquilanda, quien también fue ex embajador de la Organización de Estados Americanos en la República de Costa Rica. Muchísimas gracias, canciller, por venir esta mañana. Muchas gracias. Quisiera una opinión de su parte respecto de este problema humanitario que también se está viviendo, porque obviamente las noticias internacionales como que le dan demasiada importancia al tema europeo, pero en América Latina estamos viviendo este tipo de situación. Bueno, mira, esto es el reflejo una vez más de la errática política migratoria del gobierno ecuatoriano. Ecuador, conjuntamente con Guyana, han permitido que ingrese todo tipo de personas sin visa al territorio ecuatoriano. Esto desató un deseo de los cubanos que salen huyendo de un régimen opresor que les mata de hambre en ese país, salen corriendo a Ecuador, no con el propósito de quedarse aquí en Ecuador. Aquí en la capital hay miles de cubanos que tratan de salir rápidamente hacia Colombia, luego después a Panamá, de Panamá pasan a Costa Rica y querían pasar a Nicaragua, es decir, han estado pasando. Claro. Ahora se refleja este grave problema, que no son 1.200, en este momento están estacionados allí en un sitio que se llama Peñas Blancas, en el norte del país, están 2.000 cubanos. 2.000. Porque la información habla de 1.100. Y en Canoas, en el sur, en la frontera con Panamá, están 1.200 más. Estamos hablando de aproximadamente casi 4.000. Claro, eso significa que se ha creado un gravísimo problema que se origina por la liberalidad de la supresión de las visas para ciudadanos de todas partes del mundo sin ningún tipo de control aquí en el Ecuador. Por eso es que usted ve en las calles ecuatorianas... ciudadanía universal que hablaba. Claro, usted ve en las calles ecuatorianas nigerianos, kenianos, hindúes, todo lo que usted quiera, sin ningún control, ¿no? Nadie le pide un contrato de trabajo, nadie le pide nada. Y están estafando a gente, muchas de esas personas son honorables, muchos de esos son delincuentes. Hay un origen, como dice usted, de esta política exterior del gobierno de Rafael Correa, absolutamente, en el sentido de la ciudadanía universal, en donde pueden venir incluso, de acuerdo a críticas que se han hecho, incluso terroristas, gente que tiene antecedentes delictivos, que son buscados por Interpol. Aquí no se les pide visa, vienen aquí y entonces hacen un puente, dice usted, hacia los Estados Unidos, que a propósito le quiero mencionar, también llama la atención que en el Ecuador no se mencione que 46 cubanos murieron hace pocos días en la frontera Colombo, panameña. Así es, así es. Mire, todo esto es un conjunto de malas acciones de los gobiernos en cuanto se refiere al manejo de su política migratoria, porque todo tiene relación. El terrorismo, el contrabando, la trata de personas, los desaparecidos, que en el caso ecuatoriano son miles, no, todo tiene una relación matemática, es por el mal manejo de una política exterior absolutamente improvisada, con personas que no tienen ningún tipo de experiencia, con gente que no ha tenido una formación en el manejo de la movilidad humana a través de las regiones y del mundo. Por ejemplo, mire, lo que usted menciona, este caso de los terrorismos, del terrorismo, ¿qué es lo que está pasando en Europa en este momento? No, la movilidad, la permisividad y el mal manejo de los flujos migratorios y el mal manejo de las Naciones Unidas en cuanto se refiere a proteger a estas grandes comunidades que son compelidas a emigrar de una manera rápida, inmediata para preservar su vida, es lo que posibilita que dentro de esos grupos entren gentes que vienen con malas intenciones para explotar bombas, para matar, para delinquir, para contrabandear y en definitivamente para traer el caos a las naciones. De tal manera que, por ejemplo, en el caso de los cubanos, que es lo que nos motiva en este momento esta conversación, estos personajes han sido detenidos en Nicaragua, pero ¿por qué han sido detenidos?
Porque simplemente el gobierno costarricense, que debía hacer consultas, eso hacen las naciones cuando tienen cancillerías poderosas, cancillerías profesionales. Ecuador debía consultar con Colombia, Colombia debía consultar con Panamá, Panamá con Costa Rica, Costa Rica con Nicaragua, Nicaragua con Honduras, con Guatemala y con México, para permitir que haya una libre movilidad de estos grupos humanos en dirección a Estados Unidos. Pero también tiene que consultar con Estados Unidos. ¿Cuál es la obligación que tiene Estados Unidos de recibir a miles de personas cuando sus propios gobiernos no han podido darles alimentación, educación y una vida digna? Es decir, todo el mundo en este momento está viendo a Estados Unidos, le critican a Estados Unidos y sin embargo Estados Unidos es el sitio a donde va a parar todo el mundo. Y a propósito de Estados Unidos, hay varios gobernadores de los diferentes estados norteamericanos que inclusive se van a oponer a que lleguen estos flujos migratorios de sirios y de otras naciones que están sufriendo la víctima de la guerra. Y dicen, ya basta de refugiados, porque como decía usted, en un momento determinado, incluso se ha comprobado en el último atentado en París, que muchos de estos terroristas entraron como parte de este flujo de migrantes que fueron recibidos como refugiados y van a hacer este tipo de ataques en París, por ejemplo, y han estado viviendo, en este caso en Bruselas, en Bélgica. Entonces, ¿ante qué escenario estamos frente a todos estos elementos? ¿Qué habría que hacer? Vea, por ejemplo, yo siempre aconsejo, y a mí me parece que Ricardo Patiño que tiene que ponerse serio aquí en el país, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le permite Patiño un error que comete el presidente, un error tan grave, de irse hace pocos días a Arabia Saudita a pedir inversiones, a pedir apertura de comercio, a pedir que haya una muy buena relación, abrir embajada, cuando justamente Patiño y su Cancillería han votado en multiplicidad de ocasiones a favor de Al-Assad, es decir, del gobernante sirio, que es un enemigo directo de los árabes sauditas? Es decir, estamos en una política internacional absolutamente contradictoria. Primero votamos a favor del enemigo de quien vamos a pedir el auxilio para que vengan inversiones al país. Es decir, ese tipo de errores no se pueden permitir. ¿Y los árabes qué lectura tendrían a propósito? Bueno, los árabes tienen la lectura normal de países que, a ver, los árabes sauditas son sunitas, ¿no? El Islam, usted sabe que se divide en dos grandes vertientes, igual que el cristianismo, ¿no? En dos grandes vertientes, los sunitas y los chiitas. Los sunitas son los árabes sauditas y los chiitas son los sirios en este momento, es decir, es el gobierno sirio. No. El uno le quiere derrocar al otro y sin embargo nosotros mantenemos íntima amistad con el uno, votamos a favor del uno, le defendemos al uno, al sirio, y corremos a pedirle beneficios al Arabia Saudita, que es sunita. Por lo tanto, me imagino que los árabes se mueren de la risa, pues, en este momento. ¿Usted cree que no les resulta confiable la postura internacional de nuestro país? Es que no es confiable, porque no se está manejando con visión, no se estudia, no se detalla, no se ve, la política internacional es un asunto de gran habilidad. ¿Usted cree que en este contexto la aproximación de la administración Correa en el manejo internacional con los iraníes también tiene que ver en lo que usted está mencionando? Este resquemor, por decirlo menos, de los árabes. Absolutamente, porque no hay que olvidar lo siguiente, que el problema de la creación del grupo ISIS, de este grupo, este califato terrorista mundial, ¿dónde se crea? Se crea justamente en el Irak. Dicen que les financian, ¿no? No. El Irak, las fuerzas militares iraquíes que fueron desmanteladas por los Estados Unidos, que eran sunitas, se convirtieron en estas fuerzas terroristas y se apoderaron de gran territorio del Irak y de gran territorio de Siria y fundaron este califato. Es decir, son sunitas. Ellos son los que están enemistados con los otros países de la región, que son aliados de Estados Unidos los unos y enemigos de Estados Unidos los otros. Por lo tanto, a mí me parece que la Cancillería ecuatoriana debe poner especialistas, estudiar la verdad y dejarse de ideologías, porque el Servicio Exterior ecuatoriano debe cumplir los intereses de la nación ecuatoriana. Es decir, yo voy a jugar a favor de las inversiones, del comercio, de las relaciones culturales, políticas, sociales, de una manera absolutamente astuta. Pero de ninguna manera uno puede ponerse a jugar estas grandes ligas mundiales como que fuera una liga barrial
de una ciudad cualquiera. Es decir, en el ajedrez internacional, especialmente en esta crisis económica en ciernes que estamos viviendo, no solamente aquí en el país, sino, como decimos, en todo el mundo, ¿usted cree que la política exterior tiene que ir aparejada del practicismo? Es decir, de la necesidad de nuestro país de conseguir capitales, inversiones, de generar confianza, de terminar con el riesgo país, que es otro asunto. Vea, déjeme contarle. ¿Usted cree que es la política internacional en este sentido? ¿Cómo califica usted? Vea, déjeme contarle. El canciller chino y el presidente chino, cuando fuimos con el presidente Gutiérrez a la China, no, a las 11 de la noche vinieron al sitio donde estamos alojados nosotros. Y lo único que nos pidieron ellos en la declaración era que el Ecuador debe reconocer que la China era una economía de mercado. Nos quedamos absolutamente absortos. Un país comunista que nos pedía que reconozcamos que eran una economía de mercado. ¿Por qué? Porque ellos juegan siempre a su favor. Ellos juegan a sus intereses. El Ecuador a veces juega con ideologías extrañas, con ideologías importadas, que no satisfacen los intereses de los ecuatorianos. Los ecuatorianos, la familia, necesitan enriquecimiento, necesitan empleo, necesitan educación, necesitan recursos, necesitan que se instalen empresas, tecnología, ¿no? Empresas aquí en el país para que se genere empleo. O sea, hay que escucharle en ese sentido lo que dice Mujica, el presidente José Mujica de Uruguay, ¿no? Que dice que ya no es la hora en el contexto internacional de hablar de izquierdas y de derechas, sino de ser pragmáticos. Absolutamente, y eso es lo que yo pido, que Ricardo Patiño haga una meditación, reflexione, en lugar de salir de vacaciones a hacer politiquería barata, él lo que tiene que ir es a meterse en un sitio de reflexión y de estudio de política internacional con el propósito de que maneje los intereses nacionales, no los intereses de su ideología política de extrema izquierda. Pues muchísimas gracias. Esta mañana ha estado con nosotros aquí en Ecotel Televisión el ex canciller de la República, Patricio Zuquilanda, quien también fue ex embajador de la Organización de Estados Americanos en Costa Rica. Muchísimas gracias, embajador, por haber venido esta mañana. Muchas gracias, Vicente. Y nosotros continuamos con más información.